Mientras los niños salen, vamos a buscar el libro de Génesis, por favor. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 25, por favor. Libro de Génesis, capítulo 25. Y voy a dar lectura comenzando con versículo 27. Génesis, capítulo 25, versículo 27. Si me acompañan, por favor, allí en sus Biblias, voy a dar lectura a partir del versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor. Es un gozo, Señor, el estar reunidos en tu nombre. Es un gozo para nosotros abrir tu palabra, estar atentos, Señor, a tu ley. Pedimos, Señor, que tú honres tu palabra en medio de nuestra reunión. Aplícala, por favor, Señor, en nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad de cada hermano, de cada familia, Señor. Que después de escuchar este mensaje, Señor, nuestras vidas se vean beneficiadas. Al aplicar, Señor, lo que escuchamos, podamos seguir experimentando la transformación que tú nos das, Señor, por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, obrando en nosotros. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, quien nos guíe a toda verdad. Y todo lo pido, lo agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así menospreció Esaú su primogenitura. Así terminamos la lectura, ¿verdad? Diciendo en versículo 34 que menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué tenía de valor esa primogenitura que él menospreció? ¿Qué valor tenía? Para que la Biblia, en el libro de Hebreos, si me acompañan al libro de Hebreos, allá en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano. Y este Esaú que nos menciona en el libro de Hebreos es el mismo Esaú que encontramos en la lectura de Génesis capítulo 25. Es el mismo hermano de Jacob, el hijo de Isaac. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
¿Qué era algo de valor, hermanos? Yo pregunto, la primogenitura que Jacob menospreció, ¿verdaderamente era algo de valor? Pues la Biblia, ¿verdad?, le da la importancia, de manera que aún en el libro de Hebreos se nos dice, no sea que haya alguno de vosotros, algún profano, que haga lo mismo que este hombre de Saúl. Quizás usted puede pensar, pero ¿qué fue eso? No era dinero, no era una casa, no era... ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué fue tan trascendente el hecho de que él le haya regalado, le haya cambiado, ¿verdad?, su primogenitura por un triste plato de lentejas? ¿Por qué? Bueno, aquí lo que vemos, hermano, es que Esaú menospreció. Quiero que pongamos en nuestra mente ese término, esa palabra es importante, menospreciar. Mira, quizás se nos hace igual a la palabra despreciar, pero sí hay una diferencia significativa entre el desprecio y el menosprecio. ¿Sí? Lo que vamos a ver, hermano, es el menosprecio de las cosas importantes en nuestra vida como creyentes. Hay cosas que nosotros podemos o que quizás día a día menospreciamos. Es decir, ese término menospreciar significa literalmente no darle el valor que verdaderamente tiene. El menosprecio es no valorar, es tener en poco valor lo que es de valor. Claro, hay cosas que no son de valor, no hay razón de valorar, ¿verdad? De tener, pero sí hay cosas de mucho valor que quizás en el día a día, algunos de los que estamos aquí menosprecia, es decir, no le da ese valor tan importante que se tiene. Así es que acompáñenme, por favor, hermano, en esta mañana lo que vamos a ver es precisamente el menosprecio de las cosas santas, de las cosas que para Dios son agradables y que son de tanto valor y que Dios las toma como cosas verdaderamente importantes. Pudiera ser que alguno de entre nosotros esté menospreciando algo que para Dios es de valor. Bueno, Esaú no fue el único, hermanos, en la Biblia no fue el único que menospreció algo importante. Tenemos ejemplo de muchos creyentes que menospreciaron lo que para Dios es de valor. ¿Se acuerda hombres como David? Que él había sido rey, él había sido llamado rey, y Dios había confiado tanto en David, le había dado tanto a él, que la Biblia nos dice que tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo en poco el mandamiento de Dios. Ayer con los jóvenes veíamos una enseñanza respecto a Salomón. ¿Cómo es que Salomón terminó como terminó? ¿Cómo se nos da la descripción de un hombre que terminó postrado ante ídolos, ante dioses falsos? ¿Cómo llegó a ese punto? La Biblia dice que él no se cuidó de andar en lo que Dios ya le había dicho, es decir, él menospreció, él no le dio el valor que Dios le da, por ejemplo, a su palabra. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Son cosas que nosotros como creyentes quizás hemos menospreciado, no las hemos valorado, pero para Dios son tan importantes. Y primeramente, hermano, acompáñenme al libro de los Salmos. Vamos allí en nuestras Biblias al libro de los Salmos.
el libro de los Salmos encontramos en el capítulo 138. Salmo 138. Versículo 1 dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Versículo 2 dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Note lo que nos está diciendo aquí, hermano. Note la importancia y la trascendencia que hay en lo que la Escritura nos está diciendo. Te alabaré por tu misericordia y tu fidelidad. Y dice, porque has engrandecido tu nombre. ¿Se ha fijado en la palabra de Dios que su nombre es importante para Dios? Él dijo en uno de los mandamientos, Dios les dijo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios ¿en qué? En vano, porque Dios no va a dar por inocente al que haga eso. Hermano, el nombre de Dios es bendito. Y el nombre de Dios no es para estarlo utilizando por utilizar como un dicho nada más. A Dios le importa su nombre, pero fíjense lo que dice: has engrandecido tu nombre. Claro que su nombre lo ha engrandecido el Señor. Y tu palabra. No termina diciendo únicamente tu nombre, pero también nos dice: y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que así como para Dios es importante su nombre, lo es su palabra. ¿Usted cree que Dios no le da importancia a su palabra? Él no es como nosotros, hermanos, que decimos y no cumplimos. No es como nosotros que, ¿verdad? Ya decimos algo y no nos creen. ¿Por qué? Porque dicen, pues dice y no hace, o dice y, ¿verdad? No creen a nuestra palabra, pero ¿sabes? Que no debería. Pero Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Esto quiere decir que su palabra es importante para Dios. No es cualquier cosa, hermano. La Biblia es importante. Acompáñenme, por favor, al libro de Números. Y voy a pedir a un hermano varón que lea en voz fuerte el libro de Números, capítulo 15, versículo 30. Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Se fijó? En la ley Dios había mandado que la persona que hiciera algo con soberbia, sea natural o extranjero, dice, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Por qué iba a ser cortada? Claro, era la ley, pero la misma ley dice, por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto menospreció, por cuanto tuvo en poco, ¿verdad? ¿Qué significa el tener en poco, sino no darle el valor? Menospreció la palabra de Dios. Tener en poco, hermano, la palabra de Dios. Menospreciar, no darle el valor debido a su palabra, traía sin duda alguna consecuencias para aquella persona que lo hacía. No era cualquier cosa, hermano.
tener en poco la palabra de Dios. Y sabes, de la misma manera, en nuestra vida, Dios no toma por inocente a aquel que tiene en poco su palabra. Su palabra es fiel, hermano. Su palabra es verdadera. Su palabra, hermano, es vida. Él nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Hermano, gracias a Dios por la Biblia. Debemos darle el valor que Dios mismo le da a su palabra. Y así como Él ha engrandecido, debemos engrandecer su palabra. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. ¿Cuántas veces hemos menospreciado la Biblia? Me refiero, ¿cuántas veces nosotros teniendo el deber de leerla no lo hacemos? ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos teniendo un poco la palabra. Hay personas, hermano, que lo ven como un simple libro, lo avientan. Hay personas que lo tienen como un objeto y dicen, no, pero yo tengo la Biblia en mi casa. Y vas a su casa y sí, ahí tiene la Biblia bien empolvada, ¿verdad? Porque la tiene en un estante abierta, claro, ¿verdad? No la tiene cerrada, la tiene abierta. Pero eso es todo lo que significa la Biblia para esa persona, un simple amuleto, un simple adorno. Pero hermano, el valor de la Biblia está leyendo, está en estas letras, en estas palabras, en este aliento de Dios. No en ponerla así abriendo, la verdad, porque la costumbre de las personas es que cada día hay que tenerla así y hay que darle vuelta, ¿verdad? Quizás en la página y siguiente día. Pero ¿saben, hermano? Los que hacen eso lo están haciendo como una amuleto para que me vaya bien, para que Dios bendiga mi hogar. ¿Y usted cree que Dios va a bendecir esa acción? Pero tengo la Biblia, no importa, hermano. No importa, este no es un libro de suerte. Este no es un libro, hermano, que si lo abres y le das vuelta a cada página, Dios va a traer prosperidad a tu vida. Este libro sí promete, hermano, que si tú haces, tú cumples la palabra bendita que está escrita, hermano, entonces Dios te va a bendecir. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Acompáñeme a Josué, por favor. Todos conocemos este pasaje, Josué capítulo 1. Pero es tan trascendente, hermano, que no debemos olvidarlo. Josué capítulo 1, versículo 6, esfuérzate, le dice Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, no le está diciendo, abre todos los días, ten en un altar, ten en una vitrina de oro, con buena madera, con buen vidrio, y ponla y ábrela y dale vuelta y te voy a bendecir. No le está diciendo eso, ¿verdad que no? Ten en cuenta la ley de mi siervo Moisés, pon atención a la ley, porque es la forma en que te voy a bendecir. Ten en cuenta mi palabra. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Mira, Dios quería bendecir a Josué, ¿sí o no? Dios quería bendecir a este Josué, sí, lo quería bendecir, lo quería proteger, lo quería prosperar, pero esto no iba a ser posible si él cerraba y decía, pero es que yo aprendí de Moisés, pero es que yo aprendí de él y caminé con él y vi lo que él hizo, entonces yo lo puedo hacer. Sin la Biblia no, hermano. Dios le está diciendo para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Y luego, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, la promesa de parte de Dios es que leerla, tenerla tan dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, vivirla, el resultado va a ser bendición. El andar en su palabra, el no menospreciar lo que para Dios es de valor, va a tener bendición consigo. ¿Sí me están siguiendo, hermano? La Biblia es importante. Dios le da el valor a la Biblia, a su palabra, hermanos. Que si nosotros menospreciamos algo que para Dios es de valor, vamos a ser como Esaú, hermano. La Biblia dice que ni aún con lágrimas. ¡Oh, me arrepiento! Y ahí está, hermano, Esaú en aquella ocasión cuando su padre dio la bendición, repartió la bendición. Y ahí está Esaú llorando. Ahí está él quebrantado y diciendo: Padre mío, ya no hay bendición para mí, ya no hay nada para mí. Padre, guárdame dame una bendición. Pero no, hermano, ya su hermano la había obtenido. Y quizás en ese momento, cuando él estaba quebrantado y adolorido y pensando en matar a su hermano, quizás venía ese recuerdo a su mente: véndeme tu primogenitura. Y quizás le daba la vuelta y la vuelta y la vuelta en su cabeza diciendo: esa primogenitura me voy a morir, ¿para qué la quiero yo? Eso que tú dices que la primogenitura, toma, mira, este plato de lentejas me sirve más que la primogenitura. Y están quizás ahí esos pensamientos, hermano, que le vuelven y le vuelven y le vuelven en su cabeza. Ese recuerdo, hermano, de cuando ¿verdad? Cuando él menospreció la bendición que Dios le había dado de ser el primogénito. Pero él la menospreció y dijo: quédate con ella, dame ese plato. Y vamos a hacer así como Esaú, hermano, que ni aún con lágrimas, dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Ni aún con esas lágrimas que él estaba derramando, ¿verdad?, pudo recuperar lo que perdió. ¿Sabes? Si nosotros no nos guiamos por la palabra de Dios, si nosotros no seguimos verdaderamente la palabra de Dios, nos va a ir mal. ¿Y cuántas veces menospreciamos la Biblia? Están locos. No, es que es mucho, como que se le pasa la mano al pastor cuando habla de la Biblia, así, como que exalta mucho, ¿verdad?, la Biblia. Y está bien ir a la iglesia, está bien ser creyente, está bien acordarse de Dios, pero eso de estar ahí duro y duro y duro y duro, se me hace mucho. ¿Sabes qué estás haciendo? Menospreciando lo que para Dios es de valor. Estás menospreciando lo que para Dios es de valor, hermano. Su palabra es importante. Debemos leerla, debemos meditarla. Y Dios le dice a Josué, Dios quería bendecir a Josué, pero no había otra forma de bendecirlo si él no andaba en la ley de Dios. Y le dice: guarda, tenla, nunca se apartará. ¿Sabes qué significa? Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Para que esté en nuestro labio. ¿Se acuerda del Señor Jesús que dijo que de la abundancia ¿qué? Habla la boca. Las personas que dicen maldiciones, las personas que dicen groserías, las personas que lastiman con su labio, ¿sabe por qué lo hacen? Porque eso es lo que está en su corazón. Hay odio, hay rencor, hay rencilla, hay todo eso es lo que tiene en su corazón, y entonces lo que sale: ay, es que no quería decir eso. Pues es que de eso está lleno tu corazón. Aquellas personas que dan bendición con sus labios, ¿verdad?, es porque han estado metiendo eso en su corazón. Pero no podía haber en los labios de Josué, no había otra forma para que no se apartara este libro de la ley de sus labios, de su boca, si no lo metía en su corazón. Y es que para meter al corazón, hermano, hay puertas, ¿verdad?, para que entre. Hay que leerla, hay que escucharla, hay que creerla, hermano.
y va a estar allí en nuestros corazones y vamos a poder vivirla, vamos a poder hablar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sabes? Cuando nuestros hijos, por ejemplo, se portan mal, yo pregunto, ¿tú mencionas algo de la palabra de Dios o solamente los corriges y no les dices por qué? Podemos, ¿verdad?, caer en ese error. Pero hay momento, hermano. Es importante detenerse y decirle, ven para acá, hijo, ven para acá, hija. Mira, la Biblia dice, ¿sabes? Porque nunca se debe apartar de nuestra boca este libro. Nunca, hermano, la Biblia es importante. Por eso también en Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo que more en abundancia en vosotros, hablando, ¿verdad? La palabra de Cristo debe de morar en nosotros abundantemente, hermano. Pero para que haya abundancia, debemos leerla, debemos meditarla, debemos practicarla, debemos tener siempre memorizada la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Le va a ir bien a Josué siempre y cuando él tenga en alto lo que para Dios es importante. Corriges a tu hijo, le dices, hijo, Dios dice, hijo, la Biblia dice. Y entonces viene la corrección, viene la vara, ¿sí? Un hermano en la semana pasada me decía, gracias por lo que me aconsejó acerca de disciplinar a los hijos y yo creía que no, y porque era ser agresivo, porque yo pues crecí bajo los golpes de mi padre. Bueno, me platicaba esto, pero decía, con la Biblia entendí y lo puse en práctica. Gloria al Señor. Amén. Amén. Yo dije, porque no soy yo, hermano. Ese consejo venía de la palabra de Dios. Yo dije, gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra, que le abrió sus ojos, tomó la decisión y lo felicité. Le dije, así es como debes hacer. Y luego Dios te habla en otra cosa y debes hacer lo que Dios te habló. Porque de otra manera, ¿qué se está haciendo sino menospreciando lo que para Dios es importante? Ignorando. Pero ¿qué más, hermano, tenemos en la Biblia que podemos nosotros menospreciar, pero a los ojos de Dios es demasiado? La Biblia, hermano, es el número uno que estamos viendo en esta mañana. Número uno. Pero número dos, hermano, acompáñenme al libro de Efesios. Efesios, por favor, capítulo 5. Gálatas, Efesios, en el capítulo 5, hermanos. Capítulo 5 y versículo 25. Todos juntos, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿la iglesia es de valor a los ojos de Dios? Es una pregunta. ¿Qué representa para ti la iglesia? Hay personas que menosprecian la iglesia y la tienen como cualquier otra cosa, como ir ¿verdad? Quizás como un club en el que uno va, se reúne cuando puede, cuando quiere, ¿verdad? Si tú vas a un club, por ejemplo, ¿verdad? Pues ahí vas, pero pues a veces vas, a veces no, ¿verdad? Quizás es un club deportivo donde puedes ir y hacer ejercicio, jugar, nadar, ¿verdad? Y entonces tú dices, pues hoy no voy, no pasa nada.
La iglesia no es un club donde venimos y nos entretenemos y jugamos, ¿verdad? No, hermano, la iglesia para Dios es importante. Y aunque sí nos gozamos en la iglesia, ¿verdad que sí? Eso no está mal, gozarse. Pero la iglesia, hermanos, para Dios es tan importante que aquí dice, les dice a los maridos, amad a vuestras mujeres. Y el ejemplo perfecto del amor es Cristo con su iglesia que se entregó por él. ¿Por qué? Porque para Dios fue importante la iglesia. Él compró con su sangre la iglesia. Ahora, no solamente estamos hablando de la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De todos los santos, de todos los creyentes en el tiempo de la iglesia, sino de nuestra iglesia local. Para Dios es importante su iglesia local, hermano, de manera que Él quiere que nos reunamos, Él quiere que cumplamos su voluntad cuando nos reunimos, estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y para Dios es importante la iglesia. La semana pasada veíamos acerca de Tomás, ¿recuerda usted? Que Tomás no estaba en la reunión con los discípulos. Y entonces él se perdió una gran bendición. Porque llegaron, ¿verdad?, los discípulos y le dijeron: Tomás, mira, andamos bien avivados, Tomás, al Señor hemos visto. Y a Tomás le faltó la fe, porque él dijo: si no es cierto esto, pues si él murió, estábamos allí cuando él fue crucificado, no es cierto eso que se les apareció y que su fe le faltó, ¿no? ¿Sabes? Él tuvo en poco la reunión de los hermanos. Él tuvo en poco el estar congregados y se perdió esa bendición. Ahora, hermano, la iglesia local, vamos a hablar de la iglesia local, es decir, la iglesia bautista La Verdad, aquí en Margarita. ¿Es importante a los ojos de Dios? Amén. Claro que lo es, hermano. Él dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para Dios es importante, hermano. Contamos con la presencia más importante, es Él. Él está con nosotros, Él ha prometido su presencia y nosotros debemos darle la importancia de vida que el Señor está aquí con nosotros. La iglesia, hermano, es importante. Yo pregunto, ¿has menospreciado la iglesia? Me refiero, quizás tú dices: pero pues aquí estoy, pastor, ni me diga nada porque pues aquí estoy. No me eche tierra porque pues aquí he estado y no me he movido y aquí estamos. Pero sabes, pudiera ser también que aunque estamos reunidos, que aunque estamos aquí, hemos menospreciado la iglesia. ¿Cómo? Mira, la iglesia, hermano, es el grupo de creyentes, ¿verdad? Somos llamados afuera. Es una asamblea, hermano, que cuando nosotros nos reunimos, la iglesia, ¿verdad?, se reúne. No son las paredes. Sé que nos referimos siempre, vamos a la iglesia, referimos a este lugar, ¿verdad? Cuando estábamos en la casa de hermano José, de hermana Pita, allá estaba la iglesia, ¿verdad? Pero ¿saben? La iglesia no es el local. La iglesia somos nosotros. ¿Sí? Y cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está reunida, podemos nosotros menospreciar a la iglesia. Pero para el Señor es tan importante y de tanto valor la iglesia, que cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, cuando Saulo perseguía a la iglesia, él estaba enfurecido, él estaba decidido en acabar con ese grupo que decían creer en Cristo. Y ahí está Saulo acechando a los creyentes. Ahí está Saulo esforzándose por encarcelarlos, por dañarlos, por apagar la voz del evangelio. Ahí está Saulo, hermano, decidido en detener esa gran obra. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? El Señor Jesús se le apareció y le dice:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunto, Saulo, en su mente, él estaba siguiendo a Cristo, persiguiéndolo a él. No, hermano, no. Pero claro está que el Señor está asumiendo que su iglesia, el daño que le hacía a su iglesia se lo hacía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y probablemente ahí podríamos pensar, pero Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Pero el hacerlo a la iglesia es hacerlo a Cristo Jesús. Podemos menospreciar la reunión, hermano, porque decimos, pero es que los hermanos no son perfectos, es que los hermanos, a mí me cae mal fulanito y me cae mal sultanito y yo no me llevo con él y yo no me llevo con ella y puede haber toda clase de malos pensamientos, ¿sabes? A quien estás dañando no es en sí a tu hermano, aunque lo puedes dañar a él, pero quien asume el daño es Cristo. Quien está verdaderamente siendo dañado es porque es su cuerpo, hermano. Y por eso dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El hacerle a la iglesia lo que le hizo Saulo era dañar el cuerpo de Cristo. Y Cristo mismo dice, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Por qué haces eso conmigo? Su cuerpo. Dañar a uno de los miembros es dañar el cuerpo. ¿Sí? Y hermano, es importante que no menospreciemos la iglesia, porque la iglesia es de mucho valor. Tanto valor le dio Dios a la iglesia que la sangre de su Hijo tuvo que ser derramada para comprar la iglesia. Para Dios es importante la iglesia, claro que sí, hermano, y no es de menosprecio. Por eso, hermano, si usted viene a la iglesia, conténtese e intente, ¿verdad? Diga, yo no voy a hacer daño, no voy a hacer un comentario que esté hiriendo a algún hermano. No voy a ir para meterle el pie y hacerlo tropezar. No voy a ir para criticarlo. No voy a ir, ¿por qué, hermano? Porque usted debe decidir en su corazón no dañar lo que para Dios es importante. La iglesia es importante, la iglesia somos nosotros y debemos cuidar la iglesia. Debemos cuidarnos los unos a los otros, procurarnos los unos a los otros. Sí debemos exhortarnos, eso no está mal, hermano. La Biblia dice, no, ¿verdad? Exhortándonos los unos a los otros. Es responsabilidad como creyentes, hermano, el estar exhortándonos, hermano. Venga a la casa de Dios, hermano, no se pierda la bendición. Hermano, participe, hermano, involúcrese, hermano, acompáñeme, mire, vamos a discipular a una familia, hermano, acompáñeme, mire, quiero hacer esto y hermano, no menosprecie la iglesia es importante. Y otra vez, hermano, estoy repitiendo esto con propósito. Si usted critica a la iglesia, si usted critica a un hermano, está criticando a Cristo. Si usted daña a un hermano, usted puede decir, bueno, ahora sí, este es el momento, y le da ahí en las costillas, ¿verdad, hermano? Y dañó al hermano. Pero ¿sabe? Usted está dañando el cuerpo de Cristo. Igualmente, para Dios es importante la iglesia, claro que sí. Es importante, hermano. Debemos darle esa importancia. Por eso, hermano, le animo que no menosprecie la iglesia. Cada vez que se abren las puertas de la iglesia, haga el esfuerzo por estar aquí. Yo sé que es difícil, hermano. Muchos hermanos vienen de lejos, ¿cómo no? ¿Verdad? No aquí a la vuelta de la esquina, de lejos, pero haga el esfuerzo por estar en la casa de Dios. Haga el esfuerzo por venir, haga el esfuerzo por involucrarse. Miren, hermanos, se necesita tanta ayuda en la iglesia. Y gracias a Dios por los hermanos que están ahí, ¿verdad? Que levantan la mano. Por los hermanos que uno sabe que puede contar con ellos, que si les da una responsabilidad, uno está confiado que van a cumplir, porque son responsables, porque se comprometen. Y hermano, usted puede decir, lo voy a dejar tirado al pastor, que al cabo no pasa nada. ¿Sabe? Usted está menospreciando la iglesia. Porque no es al pastor, hermano. No me está haciendo, créame, no me está haciendo un favor a mí.
usted le está sirviendo a Cristo. Debemos servir con amor, seguirlo con fidelidad, involúcrese, anótese en las actividades, lo que sea, ¿verdad? Mire, hay necesidad, hermano, ahora que tenemos nuevos creyentes, por la gracia de Dios, hay necesidad de hermanos que digan, pastor, mire, a mí me gustaría enseñarle lo poquito que sé enseñarle a este hermano. Qué bendición. Mire, lo poquito que yo sé, lo que he aprendido en estos años, yo quiero enseñárselo a este hermano para que sepa el camino de la vida cristiana. Gloria al Señor, necesitamos hermanos que se involucren y quieran también participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos hermanos que se involucren cuando hay alguna actividad. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Necesitamos hermanos que cuando se requiere dar, ahí están dispuestos y dicen, pastor, pues mire, aquí está, yo quiero dar a la obra. Yo quiero dar, yo quiero participar, yo quiero hacer, yo quiero que Dios me tome en cuenta, yo quiero que Dios me permita participar en esto, yo quiero galardón, yo quiero premio, yo quiero participar en la obra de Dios. Amén. La iglesia es importante, hermano, no menospreciemos la iglesia. ¿Qué otra cosa como creyentes podemos menospreciar en la oración? Hebreos capítulo 4, vamos un poco más rápido. Hebreos capítulo 4. Versículo 16, dice, acerquémonos. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra ¿qué? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe cuál es el lugar que podemos estar más cerca de Dios? Claro, Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en cada creyente. ¿Sí? Ella está con nosotros. Pero ¿sabe? En nuestra vida día a día, ¿cuál es el momento de intimidad más especial, más cerca de Dios? Sino la oración misma. Porque es allí, hermano, donde entramos a su presencia, a su trono. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y Dios está esperando que vayamos a ese trono. ¿Qué pensaría usted de alguien que nunca lo visita, que dice que lo ama, pero nunca lo visita? Bueno, quizás vive muy lejos, quizás no puede, ¿verdad? Por la distancia, por el precio, por lo que usted quiere y guste, no puede venir con usted. Pero no estamos hablando de algo que no se puede hacer. Estamos hablando de algo que tenemos tan fácilmente, como cerrar nuestros ojos, como doblar nuestras rodillas, como tomar un tiempo a solas con Dios para orar. Ahora, si usted me está siguiendo con esto, la oración, hermano, para Dios es importante. El que sus hijos vengan a Él, se acerquen al trono de la gracia. Ahí está Dios listo para ayudarnos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos está diciendo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, ¿verdad? Es para el oportuno socorro. Ahí está Dios, hermano, queriendo extender su brazo, pero nunca vamos. ¿Cómo vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo vamos a ser librados de las tentaciones? ¿Cómo vamos a tener el oportuno socorro si nunca acudimos a Él? Si nunca vamos a Él en oración le decimos, Señor, ayúdame, estoy siendo tentado. Señor, ayúdame, estoy sufriendo esas acechanzas de Satanás. Señor, ayúdame, ya no puedo, me estoy ahogando. Nunca vamos a Él. ¿Cómo nos va a extender ese brazo? Está diciendo, vengan, acérquense al trono de la gracia. Aquí hay mucha gracia, aquí hay mucha misericordia, aquí hay mucha ayuda que quiero darte. Ven. Para Dios es importante que sus hijos vengan al trono de la gracia. Vayan al trono de la gracia. Para Dios es importante, hermano. Pero puede ser una de las cosas que como iglesia, como creyentes, menospreciamos.
Entonces tenemos, hermanos, la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos la oración. Romanos capítulo 2. Ya vamos a terminar. Romanos. Romanos capítulo 2. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esta es una pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿Qué nos está diciendo aquí? Estamos viendo, hermano, cosas que menospreciamos. Cosas que se pueden menospreciar, como Esaú menospreció la primogenitura. No era algo palpable, no era algo tangible, no era algo que él pudiera ver, tocar, decir, pues esto está bueno, ¿verdad? No. Pero él no le dio el valor a que era importante, hermano, y muy trascendente. Pero él no le dio el valor, él no le dio la importancia. Y aunque procuró con sus lágrimas y su arrepentimiento tener nuevamente eso, ya no hubo tiempo, ya no hubo oportunidad, porque menospreció lo que era de valor. Entonces, aquí en Romanos también nos dice, o menosprecias, es decir, no le das el valor importante, el debido valor a las riquezas de su ¿qué? Benignidad. ¿Qué significa benignidad? ¿Alguien sabe? Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Cuando decimos fulanito es muy benigno. La benignidad significa sencillamente ser bueno. Y está diciendo, menosprecias su benignidad, que Dios es bueno, menosprecias las riquezas de que Él es bueno, de su paciencia y más aún su longanimidad. Es decir, una paciencia muy extendida. Dice, tú menosprecias estas riquezas, ignorando que su benignidad, o sea, en pocas palabras, no aproveches las oportunidades que Dios te da para ponerte en serio con Él. Menosprecias esas oportunidades. Un hermano que decía, mañana me voy a poner en serio con Dios. Y llegaba mañana y decía, ahora sí, el domingo siguiente voy a ir a la iglesia. Y llegó ese domingo y no fue, y verdad, surgió algo, surgieron pretextos, verdad, es que no me acordaba que tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, y ya como un hijo de Dios estaba posponiendo su ida a la iglesia. Y llegó el otro domingo y él dijo, no, hoy no puedo, pero ya me voy a poner en serio con Dios, y él en su pensamiento era, me voy a poner en serio con Dios. Voy a ir a la iglesia, voy a aprender, voy a abrir la Biblia, voy a orar, le voy a servir, voy a hacer muchas cosas para Dios, me voy a involucrar, me voy a juntar con los hermanos de la iglesia, y en su pensamiento era Y él no sabía, hermano, y créanme, esto fue algo verdadero, un testimonio verdadero de una persona que eso es lo que hacía. Y llegaba ese día y no lo hacía. Y postergaba, y hoy no. Un día, él no sabía que Dios le iba a quitar la vida. Y todas las oportunidades que él tuvo, todas las oportunidades que Dios le dio para ponerse a cuentas con él, las menospreció. No le dio el valor a la riqueza de su benignidad, porque nos dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La razón por la que Dios, hermano, muchas veces nos da oportunidades, claro, Él es bueno, pero su benignidad tiene un propósito. Dios es bueno siempre, hermano.
pero su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. Lo que Dios está esperando al ser bueno con nosotros, lo que Dios está esperando al ser paciente, lo que Dios está esperando al ser longánime, es que verdaderamente nos pongamos a cuentas con Dios, que verdaderamente le digamos: Señor, si es cierto estoy mal, si es cierto estoy en pecado, si es cierto estoy viviendo impíamente, Señor, perdóname, me pongo a cuentas. No sabemos si el día de mañana Dios nos lo dará, y siempre postergamos: mañana me pongo ya fiel, mañana me involucro, mañana soy un mejor cristiano, mañana y nunca llega ese mañana, y todas las oportunidades las menospreciamos. Póngase en serio con Dios, hermano, hermana, porque no sabemos si Dios mañana te va a dar un nuevo día. Y te vas a arrepentir porque el tiempo se acabó, hermano, y todo lo que hiciste ya no vas a poder hacer más por Cristo. Ya no vas a poder hacer más por Dios. Se acabó el tiempo. Romanos, lo menosprecias, las riquezas. ¿Sabe? En el libro de los Reyes, no vamos a ir ahí por causa del tiempo y ya vamos a terminar, pero en el libro de los Reyes nos habla de muchos reyes que hicieron lo malo. Y uno podría pensar: pero ¿por qué el Señor no les quitó la vida inmediatamente que ellos pecaron? ¿Por qué el Señor no? ¿Sabes? Aunque Dios es omnisciente y Él sabe la respuesta de ese rey, Él sabía la respuesta de ese rey antes de darle la oportunidad. Él sabía la respuesta. Pero Dios fue bueno y Dios esperó. Y Dios le dio una oportunidad. ¿Por qué un rey tan malo? ¿Por qué un rey que hacía pasar a sus hijos por fuego? ¿Por qué un rey que se daba a la adivinación, a la brujería y a todo eso? ¿Por qué Dios no le quitó inmediatamente la vida? No es porque Dios estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero Dios era bueno y su benignidad tenía un propósito: arrepentimiento. Le estaba dando oportunidad para que él dijera: sí, es cierto, yo estoy mal. Y lo hizo con Acab, y lo hizo con Jeroboam, y lo hizo con Salomón, y lo hizo con David, y lo hizo con Josafat, y lo hizo con Josías, con todos los reyes en la Biblia, hermano. Dios esperó, Dios fue bueno, y aunque había reyes buenos, terminaron mal, y Dios ahí está esperando. Y dice: menosprecias las riquezas de su benignidad. Hubo un rey, hermano, en la Biblia que se llamó Asa. Este rey, hermano, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Vivió impíamente. Este rey, hermano, había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Dios, hermano, dije a Manasés, perdón, estaba pensando ahorita en Manasés. Fue un hombre malo, hermano. Y la Biblia dice que Dios mandó profetas porque Él tenía misericordia de su pueblo. Él fue paciente y mandó profetas que les hablaran, que les predicaran, pero no hacían caso, se burlaban, se reían, menospreciaban, ¿verdad?, a los predicadores, y entonces dice: hasta que ya no hubo más remedio, dice la Biblia. Hasta que ya no hubo más remedio, las riquezas de su bondad, de su benignidad, de su longanimidad, ahí estuvieron presentes día tras día, enviando su palabra, porque Dios tenía misericordia de su pueblo. Pero un día se acabó y Dios dijo: es suficiente, ya no hubo más remedio. Y tenemos el tiempo en que Dios dice: este pueblo va a ser llevado a la vida, va a ser castigado duramente por una nación impía. ¿Por qué? Porque no quisieron la corrección. Hermano, aunque no lo veas ahorita, todas las cosas que son de valor y estás menospreciando, un día vas a sufrir las consecuencias de ello. Si tú estás menospreciando las cosas que para Dios son importantes, quizás ahorita no lo ves, tú te puedes burlar de Dios. Tú puedes estar diciendo: ay, Señor, a mí
mira, a mí no me interesa, yo vivo como quiero, a mí nadie me dice lo que haga, yo tengo mi propia ley, y ahorita quizás no ves las consecuencias, pero créeme, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Tarde o temprano las consecuencias van a venir y ahí va a venir el llanto. Y como Esaú menospreció todo lo de valor, pero ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermano, es el tiempo hoy. No tenemos mañana. Ayer ya se fue. Solamente tenemos hoy. Y hoy debemos poner nuestra cuenta. No menosprecies, hermano, hermana, las cosas que para Dios son importantes. No menosprecies lo que es de valor ante los ojos de Dios. Hoy es la oportunidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hacernos recordar la importancia de las cosas de valor. Señor, tu palabra es importante, pero muchas veces, Señor, la hemos menospreciado. Hemos puesto por encima nuestros pensamientos, hemos puesto por encima nuestra forma de vivir, nuestra forma de proceder. Hemos puesto por encima nuestra prudencia, nuestra propia prudencia, y no nos hemos apoyado en ti. Perdónanos, Padre. Ayuda a que este mensaje, Señor, despierte en nuestro corazón la importancia de darle valor a lo que es de valor. Todo aquello que para ti es importante debe serlo para nosotros. Por eso, Señor, pedimos que nos perdones por menospreciar las cosas importantes. Ayúdanos, Señor, cada día recordar esto, vivirlo, practicarlo, comenzando el día de hoy. Tu iglesia es importante, la oración, las riquezas de tu benignidad. Señor, la lista continuaría. Podríamos continuar más tiempo viendo cosas que son de valor, pero nos hemos detenido principalmente en estas. Ayúdanos, Señor, a no menospreciarlas. Bendice, por favor, cada hermano, cada hermana, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie mirando a nadie. Quisiéramos que este tiempo fuera solamente entre tú y Dios. Por eso pido que nadie abra sus ojos. Quiero preguntarte en esta mañana. Dios habló a tu corazón. Probablemente hay algo que has menospreciado, algo que es de valor, pero estás menospreciando. Con intención o sin intención, quizás no te habías dado cuenta que ya habías dejado la Biblia. No te habías dado cuenta, no te habías percatado cómo has dejado de darle la importancia a la Biblia. Con tu mano en alto puedes pedir oración. Con tu mano en alto estarás diciendo: Pastor, ore por mí. Dios habló a mi corazón. Amén. ¿Puedo ver su mano? Amén. ¿Puedo ver su mano? Gloria al Señor. ¿Puedo ver su mano? Amén. Amén. Con su mano en alto usted está diciendo: Pastor, ore por mí. Yo quiero darle el valor debido a lo que Dios le da valor. Amén. Las almas perdidas. Tantas cosas, hermano, que realmente menospreciamos. Amigo, amiga, si tú nos acompañas en esta mañana y tú no tienes la seguridad que al morir vas a ir a la presencia de Dios, déjame preguntarte: si tú mueres hoy, ¿estás 100% seguro de que vas a ir al cielo? No estoy diciendo si tú tienes religión. No estoy preguntando si tú ya tienes tiempo viniendo a la iglesia. Yo pregunto: si tú mueres hoy, vas a ir al cielo. La Biblia dice que todos somos pecadores y por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo murió por nuestros pecados para ofrecernos la entrada al cielo. No son las obras, no es la religión, no es mi esfuerzo humano para ganar la salvación. Nada de esto puede darme salvación. Solamente en Cristo se puede encontrar por medio de la fe en su sangre. Si tú todavía no has confiado en Cristo,
Levanta tu mano, quisiéramos explicarte con la Biblia cómo es que tú puedes tener la seguridad que al morir tu alma va a ir al cielo. Con tu mano en alto dices, pastor, ayúdame, yo quiero saber. Yo quiero